Verso 10. Lucas capítulo 19 en el versículo 10. ¿Lo tienen? Acá está. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo leemos de nuevo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Te damos gracias, oh Dios, en esta noche, el momento especial, por todos los que están aquí, por todos los que oyen, los que ven, oh Dios amado, porque sabemos que tú eres maravilloso y tienes planes específicos con esta palabra, y sabemos que hay poder en medio de la palabra. Alguien tiene que ser tocado, alguien tiene que ser sanado, alguien tiene que ser movido por tu palabra esta noche, y declaramos que se deshacen ahora las cosas que no son tuyas, y en el nombre poderoso de Jesús declaramos una palabra como fuego esta noche, una palabra como martillo, pero una palabra también que consuela, que es medicina esta noche, en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén. Salude a un misionero. Estamos en el mes de las misiones. Salude a un misionero allí. ¿Alguna vez usted se había sentido que usted es misionero? Una persona se ha sentido misionero. Yo espero que esta noche todos se sientan misioneros después de este mensaje. Amén. El domingo hablamos del gran misionero. Le pusimos por nombre una conciencia misionera. Pero yo quiero continuar hoy con ese mensaje, y hoy es la segunda parte, conciencia misionera, parte 2. Hablamos que el Espíritu Santo es el gran misionero y que sin Él es imposible hacer una misión de Dios. Dijimos que desde el inicio Él vino y se movía sobre la faz de las aguas, tomaba la palabra que Dios hablaba y todo era hecho. También venía sobre los hombres de Dios de aquel tiempo, profetas, reyes, jueces, hombres escogidos para una misión, venía sobre ellos, y luego de cumplir la misión se iba. O sea, no hacía residencia en el corazón del ser humano. En el Antiguo Testamento venía, y dice la Biblia, y vino sobre Sansón, dice la Biblia, y vino sobre Elías, y vino sobre Saúl, y Saúl profetizó. Venía a hacer misiones el Espíritu Santo. Pero también dijimos que en el Nuevo Testamento es el que inicia la iglesia y es el que guía a los misioneros a las misiones. Sin el Espíritu Santo, o sea, siempre habrá necesidad del Espíritu Santo, y sin el Espíritu Santo no hay una misión de Dios. Primero los llena, los capacita y los envía, pero Él va con ellos. El Espíritu Santo o Dios mismo tampoco envía a nadie sin ser capacitado primero. A su nombre. Entonces, estamos claros, el Espíritu Santo es el que sigue dirigiendo las misiones y a los que van de misiones. Es el Espíritu Santo el que convence, es el Espíritu Santo el que guía, es el Espíritu Santo el que revela, y es el que nos habla y nos da testimonio de Cristo, es el Espíritu Santo. Y yo quiero hablarle esta noche algo más sobre misiones, temas que quizás no se tocan, porque siempre cuando hablamos de misiones hemos ido directamente a hablar de los misioneros y de lo que deben hacer los misioneros, pero como todo el mes es de misiones, quiero crear una conciencia de todo lo que es misión desde el Antiguo Testamento, porque Dios siempre nos ha dado ejemplo, siempre ha hecho misiones desde el Antiguo Testamento y nos ha dado ejemplo de cómo hacer misiones. Mire, además de que el Espíritu Santo, ya hablamos
es el gran misionero, también Dios usó ángeles para hacer misiones. Y tremendo. Dios envió ángeles, y un ángel incluso para ejecutar sus juicios. Y un ángel mató a 185,000 soldados del ejército enemigo en una ocasión. Un ángel vino y fortaleció a Daniel cuando Daniel tenía 21 días de ayuno. Y vino y Daniel estaba débil, y con el primer toque, el toque del ángel y la voz del ángel, Daniel se debilitó más todavía. Y Daniel le dijo: con el toque tuyo me he debilitado. Pero el ángel vino y le tocó de nuevo y le dijo: ahora me has fortalecido. Vino para fortalecer también a Daniel después de 21 días de ayuno. La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay ángeles que también vienen en misiones mensajeras, de mensajeros, como el ángel que llegó donde María a hablarle de que iba a concebir un hijo. Y ese mismo ángel después vino donde José para decirle: José, es del Espíritu Santo lo que tiene María. Los ángeles vinieron también para fortalecer a Jesús cuando estaba tentado en el desierto. Pero un ángel también se apareció cuando Pedro estaba preso en la cárcel. Y entonces abrió las puertas, y Pedro, durmiendo, salió prácticamente dormido de la cárcel con las puertas abiertas, las cadenas rotas, y salió, y Pedro se dio cuenta cuando estaba al otro lado de la calle. Pero el ángel vino con una misión. Pero una son las misiones de los ángeles, una es la misión del Espíritu Santo. Pero yo quiero hablarle también de otro gran misionero. ¿Quién usted piensa que es? Ahora algunos dicen: ahora sí es Pablo. No, todavía no es Pablo. Jesús vino a la tierra con una misión. Y ahí leímos: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es una misión. Y la misión de Jesús, hermano, incluyó todo. Puso su vida para rescatar y para salvar lo que se había perdido. Lo que estaba perdido, el hombre pues estaba desconectado prácticamente, no había comunión con Dios por causa del pecado. Y Dios se había separado del hombre, habían 400 años de silencio donde no se oía la voz de Dios, no había profeta que hablara de parte de Dios por causa de que Dios se había separado por causa del pecado de la humanidad. Pero vino Jesús con una misión a devolver la comunión, porque el mundo estaba perdido, sin Dios en el mundo, dice la Biblia, estaban así. Jesús vino, pero a un costo muy alto, con una misión específica, vino a salvar lo que se había perdido. Algunos relacionan el llamado, o lo que dice Isaías 6, cuando dice: ¿a quién iré y quién irá por nosotros? Lo relacionan también con Jesús, con una conversación que se oía allá en el cielo. Hay algunos que hacen algunas relaciones sobre ese tema y que Jesús era el que iba a venir desde aquel tiempo. Claro, hay muchas cosas, interpretaciones que se pueden dar, pero ciertamente tiene que haber habido una conversación en el cielo antes de que Jesús viniera a la tierra a cumplir la gran misión, a venir a salvar al mundo que estaba perdido, que el diablo había hecho pecar, que el diablo había influenciado. Entonces Jesús se preparó, descendió y dijo: yo voy a ir a buscar a todos los que están perdidos, y voy a hacerlo y los voy a comprar para que no haya excusa, y voy a derramar mi sangre y voy a dar mi vida, mi cuerpo será lacerado, voy a sufrir con dolores, pero no importa, seré quebrantado, pero los voy a salvar a ellos y luego me voy a levantar de entre los muertos, pero vengo a salvar a lo que se había perdido. La gran misión de Jesús. Hay algo muy importante. ¿Y por qué me motivé a hacer esto? Yo no sé, nunca había visto algunos temas como este, y de repente me he puesto a pensar y a meditar en algunas cosas. Jesús vino, no fue por casualidad, fue enviado por el Padre con una misión clara. Entre los principales propósitos, salvar lo que se había perdido, pero también vino
a rescatar la humanidad. En primera de Timoteo capítulo 2, verso 5, verso 6, lo dice. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de la cual se dio testimonio a su tiempo. Vino a rescatarnos, vino al rescate. Él vino a rescatar. Cuando uno va a rescatar algo, es algo que está en peligro, es algo que se está perdiendo. Y así estaba la humanidad en aquel tiempo. Entonces, vino a buscar lo que se había perdido, vino a rescatarnos a nosotros, pero también vino a reconciliar al mundo con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 19. Mire, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Para allá vamos ahorita. Vino a reconciliar al mundo con Dios, no tomándole en cuenta sus pecados. Por eso es que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Vino a pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. Nadie podía pagar por sus pecados. No, aunque el Papa y la gente y el Vaticano un tiempo inventaron que con indulgencia se pagaban, eso no servía para nada, eso no llegaba ni al techo. Jesús vino a hacer una obra que nadie más podía hacer. La obra de Dios, las misiones de Dios no son humanas, son sobrenaturales. Eso es lo que vino a hacer Jesús, algo que nadie más podía hacer. Ya se acabaron los machos cabríos, ya no servían los becerros, ya no servían matar un macho cabrío y la sangre rociada una vez al año sobre el propiciatorio, ya eso no funcionaba. Tenía que venir alguien sin mancha, tenía que venir una persona que no fuera un animal, tenía que venir alguien limpio, que no hubiera pecado, para dar su vida, para dar su sangre, para entonces borrar nuestros pecados. Y esa fue la misión de Jesús. Vino a derramar hasta la última gota de su sangre. Mire qué tremendo ejemplo de misión. Una misión humanamente imposible. Nadie hubiera soportado eso. Pero Jesús lo hizo y Dios lo permitió y Dios lo envió por amor de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Él vino como cordero, vino hacia el matadero, vino a entregar su vida para que usted y yo fuéramos limpios de los pecados. Allí dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, no era que merecíamos que Él viniera a salvarnos. Nadie lo merecía. Él decidió. Y mire, por eso es que nosotros tenemos que aprender de las misiones. Tenemos que tener un corazón perdonador. Porque Él vino a darnos un ejemplo. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y algunos dirán, no se lo merece. Nosotros, usted tampoco, yo tampoco merecíamos el perdón de Dios. ¿Quién cree que merecía la sangre de Cristo? ¿Quién cree que merecía que a Él lo abofetearan? ¿Quién cree que merecía que le pusieran una corona de espinas? Que le desgarraran su cuerpo con 39 latigazos? Que ya quedara sin parecer, que perdiera su hermosura. ¿Quién cree que merecía que le clavaran los clavos en las manos, que le horadaran los pies con los clavos, que lo pusieran como un malhechor en una cruz, a cargar una cruz que significaba maldición, porque todos los que eran ladrones y todos los que eran homicidas eran puestos en un madero? Por eso la cruz era una maldición, un símbolo de maldición. ¿Quién merecía que Él, Jesús, hiciera eso? Nadie lo merecía, la humanidad no lo merecía. No había uno solo que mereciera que Jesús pagara ese precio. Pero era una gran misión. Y a nosotros Dios nos manda en misiones imposibles, a lugares que nosotros pensamos que no merecen. Y ese fue el problema de Jonás.
Jonás no quería ir a Nínive a predicar porque sabía que Dios era misericordioso y se iba a arrepentir. Y él quería que Dios destruyera a Nínive por el daño que le había hecho a Israel. El deseo de Jonás era que Dios lo consumiera, que les pagara según lo que Nínive había hecho. Y por eso Dios lo manda a Nínive y él se va huyendo para Tarsis. Porque en el corazón de Jonás, Nínive no merecía el perdón. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar si Dios lo perdona? Entonces Dios nos manda misiones a nosotros. Misiones que no son naturales. Y para eso Dios nos prepara, Dios nos capacita y Dios nos perfecciona. Y Dios trabaja en nuestras vidas, y Dios trabaja en nuestra conciencia, y Dios trabaja en nuestro espíritu, y Dios trabaja en un corazón para crear una conciencia misionera, sabiendo que vamos a ir a lugares donde quizás nos van a bofetear, donde nos van a meter presos, donde nos van a rechazar, donde no nos van a querer. Si uno piensa que uno va a ir a misiones y lo van a recibir con alfombra roja y todas esas cosas, está equivocado. Las misiones de Dios llevan sacrificio. Es que ahora, pues, imagínense, la verdad, yo estoy muy sorprendido con mi hija Heller, y no porque sea mi hija, y con Josué, dispuesto a ir a Egipto, no importa si hay guerra cerca o no hay guerra. Ellos están conscientes de que Dios los envió para allá, o que Dios los envió de misiones. Ya se fueron una vez y ahora se van a ir a quedarse, si es allá o si cambian el concilio, porque hay bastantes países que necesitan de repente y Dios da la dirección, pues está bien, pero ellos están dispuestos. Le digo, a mí me cuesta, a mí me costaría tomar una decisión como esa. No digo que no lo haría, digo que costaría, pero es que las misiones de Dios, hermano, siempre implican esfuerzo, y siempre hay que entregar algo primero, y siempre hay una preparación de Dios. ¿Cuántos quieren irse de misiones a Irán, a Estados Unidos? Ni me diga, todo el mundo quiere irse para Estados Unidos. Las misiones de Dios no son paseo, hermano. A su nombre. No es un paseo. Ahora bien, reconciliar al mundo con Dios. El pecado había creado una separación entre Dios y el hombre, y por medio del sacrificio de Jesús se abrió nuevamente el camino para que el hombre pudiera acercarse nuevamente a Dios. Y el día que Él fue crucificado, cuando Él expiró, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que dividía el lugar de la presencia de Dios, el velo se rasgó de arriba abajo y fue abierto el camino, dándonos a expresar que ahora nosotros también podemos entrar nuevamente a la presencia de Dios personalmente, no a través de un sumo sacerdote, sino que ahora tenemos un camino expedito, solamente que allí se entra con corazones contritos y humillados a la presencia de Dios. A su nombre. He dicho tres cosas: a buscar lo que se había perdido, a rescatar a la humanidad, a reconciliar al mundo con Dios, pero también vino a deshacer las obras del diablo. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Primera de Juan, capítulo 3, en el verso 8, mire, el que practica el pecado es del diablo. Aquí no hay nadie que practique esa cosa. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto, empieza el versículo: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto hay una misión que vino a hacer Jesús. Para esto vino, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer
las obras del diablo. Por eso la Biblia dice que Él nos ha librado de la ley, del pecado y de la muerte, para deshacer las obras del diablo. Hermano, Jesús vino a hacer algo tremendo. Pero ¿sabe qué? Que nosotros tenemos que colaborar y dejar que Él deshaga las obras del diablo que el diablo ha querido hacer en nosotros. Porque tampoco nos va a obligar. Él nos dice, no le deis lugar al diablo. Y si alguien dice, Señor, acepto esa palabra, no le voy a dar lugar, Señor, ayúdame, fortaléceme, capacítame, entonces Dios lo hace. Pero si usted, y Dios le está diciendo, no le dé lugar al diablo, y usted no le hace caso a esa palabra y le da lugar, entonces la obra del diablo no se deshace, sino que entonces usted le impide o no permite que Dios haga la misión, que Jesús haga la misión en usted, y usted sencillamente le deja la misión, trabaja para el otro. A su nombre. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hermano, deja que Jesús deshaga todo lo que es tiniebla en tu vida. Deja que Jesús quite, arranque, desarraigue todo lo que no está bien dentro de ti. Porque créame que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Y a veces pensamos que estamos bien, pero la Biblia dice, el que se cree estar firme, mire que no caiga. A su nombre. Pero el diablo también vino a hacer cosas como trajo el pecado, enfermedad, desobediencia, muerte, destrucción. Porque el diablo no vino sino a matar, a hurtar y a destruir. A eso vino el enemigo. La misión de Jesús, deshacer las obras del diablo. Si usted le permite a Jesús, entonces, mire, qué tremendo es ponerse las manos de Jesús. Qué tremendo es permitirle a Jesús que deshaga las mentiras en nosotros. Señor, me pongo en tus manos, me entrego a ti. Señor, rindo mi vida a ti. No quiero, Señor, oh Dios, que el enemigo tome ventaja en mí. Cuando usted realmente se pone en las manos de Dios y deja que Jesús realice la misión en usted, hermano, la Biblia dice que los que aman a Dios y guardan su palabra, el maligno no los toca. A su nombre. No los toca, el maligno no los toca. Pero bueno, voy a entrar al punto para mí de revelación, que para mí, usted dirá, ya eso yo me lo sabía, pero para mí es un punto de revelación, porque en este mensaje que he estado recibiendo todos estos días, copiándome, me llegan mensajes como estos. Mire esto. Jesús no inició la misión, escuche bien, Jesús no inició la misión que vino a hacer a la tierra antes de que el Espíritu Santo viniera sobre él. Por eso estoy hablando y por eso vengo hablando desde hace días del Espíritu Santo, el gran misionero, que empezó desde el inicio y sigue siendo el gran misionero, y nosotros somos instrumentos en sus manos. Pero Jesús mismo no inició la misión sin que el Espíritu Santo viniera primero sobre él en el Jordán, cuando estaba siendo bautizado, y descendió el Espíritu Santo en forma corporal de paloma sobre Jesús. Allí empezó, tenía como 30 años cuando entonces empezó Jesús el ministerio. Hay mucha gente que quiere hacer misiones y todavía no ha dejado que el Espíritu Santo lo revista, no ha permitido que el Espíritu Santo venga y quiere andar haciendo misiones. Mire, vamos a la Biblia, Lucas 3, 21, 23. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Mire,
y orando, el cielo se abrió. ¿Y qué dice? Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Jesús mismo dice, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, según se creía de José, hijo de Elí. De 30 años. Pero no comenzó su ministerio. Jesús era Jesús, pero no comenzó el ministerio sin el Espíritu Santo. Hermano, ¿y nosotros cómo ignoramos al Espíritu Santo? Y por eso mucha gente está inconforme. ¿Por qué no me ponen a mí, no me ponen a este? Hermano, el que se pone en eso es porque todavía no ha sido investido con poder del Espíritu Santo. Hermano, una persona llena del Espíritu Santo no se pone a reclamar eso, porque sabe que el que abre puertas es Dios, y que cuando Dios abre puertas nadie la puede cerrar, y cuando Dios cierra nadie la puede abrir. Hermano, el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Espera que venga el Espíritu Santo. Por eso, como dije en el mensaje anterior, los discípulos no salieron de Jerusalén ni del aposento alto hasta que viniera el Espíritu Santo. Jesús les dijo: no salgan de Jerusalén hasta que hayan sido investidos con poder desde lo alto. Y le dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios, y entonces me seréis testigos. Mire, hay que esperar y hay que buscar al Espíritu Santo para hacer la misión. Y también dije esto, y yo creo que usted lo debe apuntar toda la vida, se lo voy a repetir: si tienes al Espíritu Santo tienes una misión, si tienes al Espíritu Santo tienes un compromiso, si tienes el Espíritu Santo tienes una responsabilidad. Si no cumples con eso, créeme que el Espíritu Santo se puede apartar, como se apartó de Sansón, como se apartó de Saúl, porque ellos dejaron la misión de un lado. El Espíritu Santo se apartó de ellos. A su nombre. Y entonces Sansón, bueno, esta vez romperé las cuerdas y me escaparé como las veces anteriores. Pero dice la Biblia, pero no sabía que el Espíritu Santo que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y entonces no pudo salir. Entonces no pudo romper las cuerdas. Entonces le sacaron los ojos. Entonces se burlaron de él. Entonces lo agarraron como un animal, como una bestia, y lo pusieron a empujar en un molino y a moler. Entonces se burlaban de Sansón, porque el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón. La desobediencia, Dios no mora, el Espíritu Santo no mora donde hay desobediencia. Usted puede ver la lista de todas las veces. Usted puede ver todo lo que pasó cuando el Espíritu Santo, prácticamente algunos dicen: Dios me dejó, Dios no está conmigo. No. Hermano, tú andas en obediencia. A su nombre. Pero Jesús no inició la misión hasta que el Espíritu Santo lo revistió. Y aquí hay algo que es santo. Dios, yo no sé, pero a veces no me caben para escribir todas estas cosas. Y me vienen y a veces las apunto para que no se me olviden. Y cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús en el Jordán, y oye la voz de Dios: este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Escuche bien, no encuentro en la Biblia, en los 30 años anteriores de Jesús, que haya sido tentado por el diablo. Cuando sea revestido, cuando venga sobre ti el Espíritu Santo, el diablo va a correr a tentarte, y Dios quizás también lo va a permitir para ver cómo vas a reaccionar. Entonces, no encuentro, yo no sé si alguien encuentra alguna parte que Jesús haya sido tentado por Satanás
antes del ministerio, de comenzar el ministerio, antes de ser revestido por el Espíritu Santo. Escuche bien que yo no sé, yo apunté esto y no todo lo apunté porque se me iban mientras escribía se me olvidaban y ahora me estoy recordando algunas cosas. Si el diablo tienta solamente a los que tienen el Espíritu Santo, es porque a los que tienen el Espíritu Santo no los toca. Pero a los que no tienen el Espíritu Santo los empuja. Antes de que Pedro fuera lleno del Espíritu Santo, lo empujó. Antes, después que Pedro de Pentecostés, entonces lo tentó solamente para que pusiera a los judíos o a los gentiles a judaizar, lo tentó. Pero antes de eso lo empujó a decirle a Jesús: no permita que te suceda esto. Y Jesús le dice: hey, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. El que no está lleno del Espíritu Santo, el diablo lo empuja, pero el que está lleno del Espíritu Santo lo tienta desde lejos. Yo no sé si esto, no lo digo como doctrina, yo estoy apuntando todas estas cosas que estoy recibiendo. Pero para mí, y me puse a ver, no lo estoy diciendo a la ligera, me he puesto a ver y a meditar y a recorrer todo lo que he leído en la Biblia, todo lo que... Y digo, ¿a quién el diablo tentó lleno del Espíritu Santo? ¿Y a quién lo empujó antes de ser lleno del Espíritu Santo? Ananías y Zafira. Ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces llegaron con mentiras al templo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿por qué Satanás te llenó para que mintiese al Espíritu Santo? Ananías y Zafira, que no estaban llenos del Espíritu Santo. Entonces vamos a ir a la Biblia. Yo debo tener ese texto por aquí. Hechos 5:3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad? Ahora, Pedro está lleno del Espíritu Santo, Ananías no, ni Zafira. En mi conclusión sobre esto, a los que tienen el Espíritu Santo, que el diablo ve que están llenos del Espíritu Santo, trata de tenderle trampa, no los ataca de frente, sino que le tienta, le pone trampas. A los que no tienen al Espíritu Santo y no están revestidos del Espíritu Santo, el diablo le da un empujoncito y de una vez caen. A su nombre. Y eso le queda de tarea, analícelo usted. Analícelo. Es más difícil cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, a su nombre. Oh Dios. Ahora bien, cuando el enemigo, cuando una persona tiene el Espíritu Santo, el enemigo cambia su estrategia. Cuando alguien tiene el Espíritu Santo, solo puede tentarlo y no tocarlo, porque cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el enemigo, si te toca a ti, está tocando al Espíritu Santo y no lo va a hacer. Pero te va a tentar, entonces habrá una lucha y tú vas a decidir. ¿Te vas por la tentación o le haces caso al Espíritu Santo? Entonces tú tienes la decisión en tu mano. El Espíritu Santo está tranquilo, está viendo que está siendo tentado, está viendo que el enemigo te está tentando. El Espíritu Santo está allí
pero te deja la decisión a ti, te dio libre albedrío. El Espíritu Santo no quiere robot, no quiere obligarte a que tú lo elijas a Él, pero el Espíritu Santo te habla en una vocecita, eso no es de Dios, eso está mal. Ahora, el enemigo te manda dardos y te ofrece y te pone ofertas. Tú decides a quién le haces caso. Todo esto es una preparación. Siempre que Dios va a usar a alguien, siempre que Dios quiere enviarte a una misión de algo, porque tú eres misionero, porque si tienes el Espíritu Santo tienes una misión, pero siempre te va a probar. Dios prueba a los justos, a los que Él llama, Dios los prueba. También no solamente, sino también en el comportamiento según las circunstancias para ver cómo reaccionas. Pero mire esto, santo Dios, estoy saltándome un poco de cosas porque la iglesia también recibe una misión. Dijimos, el Espíritu Santo es gran misionero, hablamos de los ángeles que también los usa en el Antiguo Testamento, que Dios venía sobre los profetas. Jesús, el misionero que dio todo para salvarnos a nosotros, pero ahora nos toca a nosotros. La diferencia siempre va a ser que para que se cumpla la misión en nosotros, primero tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Cuando hubo un problema en la iglesia primitiva y los apóstoles, los discípulos, tenían que predicar, tenían que orar. Entonces hubo mucha necesidad y las viudas se quejaban y la gente se quejaban, los necesitados. ¿Quién nos atiende a nosotros? Pero los apóstoles estaban ocupados en predicar la palabra y en la oración. Y ellos dijeron, no está bien que nosotros descuidemos la oración y la palabra por atender a las mesas. Y digo, busquemos 7 varones que estén llenos del Espíritu Santo para que atiendan a las mesas. No quiero a nadie que no esté lleno del Espíritu Santo para que atienda las mesas, porque eso es demasiado importante. Es que toda misión de Dios necesita de alguien lleno del Espíritu Santo. Los diáconos tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Para hacer cualquier obra para Dios tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Si los discípulos dijeron eso, los discípulos hubieran dicho, bueno, nosotros nos vamos a ocupar sosegadamente en la palabra y en la oración. Busquen a 7 por ahí para que atiendan allá. No. Busquen a 7 varones de buen testimonio y que estén llenos del Espíritu Santo para que atiendan a las mesas también. Miren, lo más pequeño, esas son misiones también de parte de Dios. Por eso digo, todos tenemos una misión. Todo el que tiene el Espíritu Santo tiene una misión de Dios, ya está preparado. Si tiene el Espíritu Santo está preparado. Usted dirá, bueno, no tengo instituto. Tienes el Espíritu Santo, bueno, Él te va a enseñar lo que debes hacer. Debes ir al instituto, sí, es bueno que vaya al instituto. Te va a llenar de conocimiento de muchas cosas, pero el conocimiento sin el Espíritu no funciona. Pero es necesario el conocimiento. Es necesario que te prepares. Pero el Espíritu Santo es el que te va a decir lo que debes decir de lo que te has preparado. No todo lo que tú recibes en un instituto te sirve para predicarlo aquí. No todo lo que tú recibes en una escuela dominical te sirve para predicarlo aquí. Te sirve para ti, para edificarte. Pero el Espíritu Santo sí te va a decir lo que tú necesitas. Y el Espíritu Santo, todo lo que es Espíritu Santo, te va a funcionar. Todas las áreas del Espíritu Santo te van a servir en cualquier lugar, en cualquier caso. Entonces lo más importante es el Espíritu Santo. Pero mire, ahora nos toca a nosotros. La iglesia recibe una misión. Número 1, ya vamos a ir finalizando, el último punto. Marcos 16:15.
Lo hablamos el mensaje anterior. Y les digo, ir por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Primera parte de la misión. Segundo, Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Segunda parte de la misión que nos toca a nosotros. ¿Cuál es? Alumbrar en medio de la oscuridad, ser luz del mundo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Primero, predica el evangelio. Segundo, alúmbrale el camino a los que están en oscuridad. Tú tienes que ser una antorcha encendida. Tú tienes que ser una lámpara que alumbre. Ahora, ¿cómo hago eso? Bueno, el ejemplo de las 5 vírgenes prudentes. Tomaron las lámparas y las llenaron de aceite y entonces pudieron alumbrar el día que vino el esposo a llevárselas. Las que no fueron prudentes, las que fueron insensatas, solamente pensaban que el conocimiento de la palabra era suficiente y no le echaron aceite a las lámparas. La lámpara es tipo de la palabra, el aceite es tipo del Espíritu Santo. Nadie puede hacer misiones solamente con la lámpara sin aceite. No se puede hacer misiones solamente con ir y predicar sin el Espíritu Santo, porque entonces no es sensible a la necesidad de la gente, no es sensible a la necesidad o a la voz de Dios cuando Dios le está diciendo no es por allí. Solamente va con conocimiento de palabra y va disparando como una metralleta sin saber a quién le da. El Espíritu Santo es el que te guía donde debes estar, a qué le debes apuntar. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar con la palabra que ya estudiaste. Entonces tú tienes que ser lleno del Espíritu Santo y eso es lo que va a hacer. Las mujeres, las vírgenes insensatas no pudieron alumbrar en el momento que debían alumbrar en medio, era medianoche. Entonces tú tienes que estar llena del Espíritu Santo para poder alumbrar a otros. Con la palabra, sí, pero con el Espíritu Santo. Porque las muchas letras mata, el Espíritu es el que le da vida. Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida, pero eran palabras llenas del Espíritu. A su nombre. Ahora bien, ¿qué más hay que hacer? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esto es un mensaje muy terrible, pero muy poderoso a la vez. ¿Para qué sirve la sal? A ver, ¿cuántos saben lo que es sal? ¿Para qué sirve la sal? Preservar la comida, sazonar la comida. La sal es medicinal para muchas heridas, pero la sal preserva. Mire, si usted no sala la carne, se daña rápidamente. Pero si usted la sala, le pone sal, la deja, le dura más. Entonces, la sal es un preservante. Y ustedes deben ser la sazón para este mundo. No deben ser sazonados por el mundo, sino que ustedes deben ser los que sazonen al mundo. Si la sal que está en usted no sirve, no funciona, o sea que usted no puede influenciar a los que están en las tinieblas, es que su sal se disipó. Vamos a leerlo de nuevo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para más nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Hermano, aquí no sirve ni la belleza, ni el fisiculturismo, ni nada de esas cosas, si está bajito de sal. No sirve.
Usted debe saber que Jesús dijo, ¿qué dijo Jesús? Hermanos, somos sal. Entonces, usted tiene que saber que tiene una misión aquí. Tiene que llegar donde hay gente que no tiene sal. Yo sé que para allá afuera es más fácil ser como Celia. ¿Cuántos se acuerdan de Celia? Azúcar. Si hay alguna que se llame Celia aquí, disculpe, no es usted, era una cubana. Es más fácil, todo el mundo lo quiere. Todo el mundo lo abraza, todo el mundo, qué tremendo. Pero cuando uno es sal, hermano, allá afuera es difícil que te soporten. Es difícil allá afuera, pero es una necesidad allá afuera. Allá afuera que es un caramelo, que es pura azúcar, hermano, eso, y se sienten bien y a la gente le gusta eso, todo chupado. Cuando tú eres sal, te van a rechazar. Y a nadie le gusta eso. Pero Jesús no dijo, ustedes son la azuquita del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Aunque no te quieran, Jesús dijo, si a vosotros lo rechacen, no se extrañen, porque a mí me rechazaron primero, a mí me aborrecieron primero, y seréis aborrecidos por muchos. Pero no se extrañen, Jesús dijo. Entonces, nosotros queremos estar solamente donde nos traten bien. Jesús no nos trajo a este mundo para que nos sintamos reyes y reinas, aunque lo somos. Pero nosotros no somos de este mundo, y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y Jesús dijo, vosotros no sois del mundo, porque si fuera del mundo, el mundo los amaría. Pero como no soy del mundo, entonces el mundo los aborrece. ¿A cuánto los ama el mundo? Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. A su nombre. Bueno, vamos a darle algo más, una cosa más. Predicar a toda criatura, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, pero también nos llamó, nuestra misión es hacer discípulos. Hacer discípulos. Mateo 28, 19 al 20. Hay una misión. Por tanto, ir y al ser discípulos. ¿Cuántos tienen discípulos? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Es un alumno. Y le voy a decir algo que la gente está muy confundida. A la gente le gusta tener seguidores. Y por eso quieren ver cuántos me gusta tienen. Cuántos likes le dan. Y la gente está pendiente solamente de cuántos seguidores tienen en Instagram, en las redes sociales. Y algunos dicen, oh, ya tengo 100. Otros dicen, ya tengo 1000. Y hay unos que se sienten que con 1.000.000. Pero ¿cuántos discípulos tú tienes? ¿Cuántos discípulos? Es lo que dijo Jesús que hiciera. Pero esto no lo puede hacer sino que dice lo siguiente.
Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que los discípulos que tú vas a hacer tienen que ser personas que aprendan de la palabra de Dios y que anhelen hacer un cambio en su vida. No que aprendan tus mañas, tus maneras, sino que aprendan lo que es de Dios. Abran la puerta. Entonces, ¿cuántos discípulos usted tiene? Discípulos de Cristo. ¿A cuántas personas usted le ha enseñado de la palabra? ¿Y a cuántos usted le ha contado de los juegos del béisbol, del basquetbol, del fútbol? ¿A cuántos usted se la pasa contándole de las películas? ¿A cuántos usted se pasa contándole de las cosas del mundo? Y cada vez que se encuentran tienen temas, pero nunca de lo que Jesús dijo. ¿Cuántos? ¿Cuántos lo siguen a usted por lo lleno que está del Espíritu Santo? ¿Cuántos lo siguen a usted y cuántos quieren aprender de usted de lo que usted sabe de Dios? ¿A cuántos usted inspira con su vida cristiana? ¿A cuántos? ¿Cuántos le dicen yo quiero ir? ¿Dónde va usted? ¿Dónde se congrega usted? ¿A cuántos alguna vez alguien le ha dicho me gustaría aprender lo que usted sabe de la Biblia? ¿Alguien le ha dicho eso? ¿Usted le ha enseñado a alguien? ¿Alguien está siguiendo sus pasos según los pasos que usted da en Dios? No para la cosa mala. Entonces, una cosa son discípulos y otra cosa son simples seguidores. Una cosa son discípulos y otra cosa son seguidores. A Jesús lo querían seguir muchos. Maestro, yo iré contigo. Maestro, ¿qué hay que hacer para tener la vida, para heredar la vida eterna? A Jesús le dijeron mucha gente que lo quería seguir. Pero Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Discípulo es uno que entrega todo, es uno que quiere ser como el maestro, es uno que aprende y es uno que imita al maestro. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. En otras palabras, Pablo dice, usted puede imitarme a mí lo que ve que yo tengo de Cristo. Lo demás no imite mis errores, no imite mis mañas, no imite mis caprichos, no imite mis dichos. No, imíteme a mí lo que usted ve que yo imito de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿De qué sirve iglesias llenas? ¿De qué sirve una iglesia llena, que no tenga una sana doctrina? Que no sean imitadores de Cristo. ¿De qué sirve algarabía, saltos y brincos si a veces no saben ni lo que cantan? Porque hay gente que canta solamente con el estruendo y a veces ni se entiende lo que se canta. Y a veces un piano en un lugar está más alto que las voces. Y todos los instrumentos están más altos que las voces. Pero la gente salta porque ve a otro saltar y no entienden nada. ¿De qué funciona eso? Para algo debe funcionar. Bien, está bien. Pero ¿de qué sirve a la gente no entender lo que hace y decir amén? A mí me ha tocado eso. Y a mí me ha tocado estar donde me he sentido que de repente alguien diga algo y está hablando de Satanás y está hablando de todo. ¿Cuántos dicen amén? Y todo el mundo amén. Y yo digo, pero ¿qué dijo? Así sea. Pero si está hablando de Satanás. Y cosas sin sentido. Muchas veces hay gente que está hablando de sí mismo
y quieren que digan amén todo el mundo y después te van a decir, y aquí nadie dice amén. Hermano, usted tiene que saber cuándo va a decir amén. Y cuando usted danza, dance porque está conectado con Dios, y dance porque usted está en la presencia de Dios y porque sabe lo que está haciendo. Si usted se va a caer, déjese caer tranquilamente, aunque no haya nadie detrás de usted. Si los ujieres se descuidan, pero usted siente que va para el suelo, váyase para el suelo, hermano. Porque el Espíritu Santo es el que te está tumbando. Si soy yo que lo empujé, hermano, hasta métame una patada si quiere. Yo no empujo, no me gusta empujar a nadie, me gusta poner las manos. La Biblia dice imposición de manos. La Biblia no dice de empujar a la gente para que se caiga. A su nombre. Y hay gente que si la gente no se cae, quieren hacer así, de repente quieren que se caiga de todas maneras y no lo sueltan hasta que no se caiga. Y hay gente que ya aburría, bueno, entonces se va para el suelo. La Biblia dice que no sea ligero en imponer las manos, pero la Biblia dice que hay que imponer las manos. Yo creo en la imposición de manos y creo que la gente se puede caer por el Espíritu Santo. Normal, a mí me ha pasado. Hace rato no, pero a mí me ha pasado también. Yo fui ministrado, he sido ministrado y también he ido para el suelo. Y a veces me siento que quedo pegado en el suelo, como que uno, que si estuviera pegado en el suelo. A mí me ha pasado eso. Eso pasa. Eso yo sé que es de Dios, pero también sé que hay otras cosas que no son. Entonces no lo hago por imitar a otros. Lo hago cuando el Espíritu Santo lo quiere hacer, a su nombre. Y si soy el único también un día que me quiero tirar de rodillas y nadie más se quiere tirar de rodillas, no me importa si nadie más se tira de rodillas, ese día me tiro de rodillas. Y si un día me toca a Dios a saltar, lo voy a hacer aunque nadie más salte. Pero tengo que entender lo que hago y tengo que saber que estoy conectado con Dios. A veces nos dejamos influenciar por la mayoría, pero es influencia solamente de la mayoría, hermanos. Nosotros no nos damos por influencia aquí. Nosotros nos dejamos influenciar por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, o nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, no por influencia de los demás. A su nombre. Entonces, claro que hay líderes, claro que Dios pone gente, claro que el que está acá tiene una palabra, claro que el que está acá puede hacer una invitación de parte de Dios. Y a veces lo invitamos, y si yo le invito, denle libertad al Espíritu de Dios. Y si yo le digo, vamos a danzar para el Señor, usted me está entendiendo, entonces usted lo puede hacer porque yo estoy invitando a unánimes a hacer algo, pero no lo haga sin entender. Lo que estoy diciendo es que si no ha entendido, no diga amén si no ha entendido. Lo que estoy diciendo es que si no es algo de Dios, que se está hablando y exaltando a Dios, no aplauda. Si me estoy exaltando yo, no me aplauda, buchéme si quiere, porque estoy hablando de mí. Yo, aquí dice la Biblia, no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo. A su nombre. Hay gente que aplaude más a un chiste que a una buena palabra. A su nombre. Y de vez en cuando está bien relajarse, porque hasta Jesús tenía humor. Jesús hizo como que se iba a ir, iban con los de camino, y él hizo como que se iba a ir de largo para ver qué ellos hacían, y de repente le dice a Felipe también, hey, denle de comer a toda esa multitud. ¿Y de dónde? Pero dice, Jesús ya sabía lo que iba a hacer, nada más que lo hizo para probarlo. Jesús también tenía humor, pero eso está en la Biblia. A su nombre. Dios es bueno. Pero ya terminé. El Espíritu Santo capacita para la misión, te llena de poder, te da la visión, te da dirección. Y si tienes esto, y nunca lo olvides, el Espíritu Santo es el gran misionero. Jesús, la misión por excelencia. Y de allí nosotros, misioneros con Él. Nosotros no hacemos misiones sin Él. No hacemos misiones sin el Espíritu Santo. Con eso usted debe saber, con esto usted ya puede decidir, usted voy a cumplir la misión porque con el Espíritu Santo no hay misión imposible. Que Dios me llamó a hacer esto, no importa si es de torpe hablar. Que Dios te está llamando, no importa si eres muy niño. Que tiene que conquistar el monte de Hebrón, no importa si tienes 85 años. Tienes que saber que con Dios todo es posible. A su nombre.
que tiene que echar fuera demonios, pero no te atreves, tiene que saber que para el que cree todo es posible. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, pero esto lo tiene que hacer con el Espíritu Santo. A su nombre, póngase sobre sus pies.